Buenas tardes. Damos comienzo a la conferencia Raíces y Ramas Europeas de Alfonso X, el fecho del Imperio. Conferencia que se enmarca en el programa que desde la Fundación Tres Culturas y la Fundación Machado hemos puesto en marcha para conmemorar el 8º centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Permítanme que me presente. Soy Carmen Fernández Tábora, subdirectora de esta fundación. Con la complicidad de mi compañero Antonio Chávez, coordinador de la Fundación y de la Cátedra Al-Ándalus, quien habitualmente presenta este tipo de programas, y con la autorización de Antonio Zoido, coordinador científico de este tipo de conferencias, me permito presentar a nuestro conferenciante de hoy por un motivo que todos comprenderán. Laureano Fernández Tábora es mi padre. Me hace mucha ilusión presentarte como conferenciante de la institución en la que trabajo. Como han podido leer en la breve reseña de presentación, Laureano es médico alergólogo jubilado. Ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Siempre ha sido un médico inquieto, curioso, convencido del beneficio de la inmunoterapia como piedra angular en el tratamiento de la enfermedad alérgica. Este espíritu innovador y, en cierta medida, transgresor, le ha llevado a ser invitado a participar en numerosos congresos nacionales e internacionales que le han posibilitado crecer profesionalmente, además de viajar por el mundo. De hecho, papá, creo que este amor tuyo por la historia y por el conocimiento humanista tiene mucho que ver con estos viajes que has ido realizando a lo largo de tu vida. Cada viaje era una lectura y una apertura a un nuevo ciclo de la historia. Mi padre ha desarrollado su carrera profesional como médico, pero su verdadera pasión es la historia. Recuerdo ver en mi casa desde pequeña los distintos fascículos de la revista de historia, las colecciones de historia del arte y un sinfín de libros más. Laureano siempre estaba leyendo historia. Y luego predicaba en casa, porque no había viaje, y hemos hecho muchos, en el que no se repasara la lista de los reyes de España, los hijos de cada uno, los parentescos con otras cortes europeas, las principales obras artísticas de cada reinado. Como ven, él es un amante de la historia y es el culpable de que yo haya estudiado historia del arte, porque me contagió ese placer de disfrutar interpretando las obras de arte de los distintos momentos históricos. Laureano siempre ha sido un entusiasta de la genealogía de la familia y esta curiosidad por conocer la procedencia de cada cual la ha cultivado desde bien jovencito, disfrutando de las conversaciones con las personas mayores del pueblo, de Peñaflor, y de su propia familia, hablando con ellos, haciéndoles no perder la memoria y recordar los nombres de sus antepasados, las historias de su familia. Él tomaba apuntes y luego los pasaba a un árbol genealógico en el que incluía las fotos que había ido recopilando y escaneando. Todo el que tuviera una duda sobre quién era la madre de su abuelo o sobre qué familia está emparentada con otra, sabía que tenía que recurrir a José Mari, como lo conocen en el ámbito familiar. Durante años, su mayor caballo de batalla fue investigar las raíces del apellido Tábora. Y esta obsesión le ha llevado a indagar en muchos archivos históricos de Portugal, buscando la huella de su apellido y enlazando la saga de los Táboras que perviven en Andalucía. No me quiero extender más porque además comprendo que no puedo ser objetiva, pero he pretendido hacer este relato para justificar que, aun no siendo historiador, mi padre sabe mucho de historia. Con toda la humildad ha aceptado el compromiso de impartir esta conferencia sobre las raíces y ramas europeas de Alfonso X el Sabio. Antonio Zoido les explicará a continuación por qué es importante tratar este tema dentro del ciclo de conferencias dedicado a este rey de Sevilla, pero comprenderán con el relato que les he compartido que a Laureano se le da muy bien eso de construir un árbol genealógico y desde pequeño tiene la pasión de descubrir las raíces y las ramas de cada una de las familias. Muchas gracias, papá, por haber aceptado esta invitación. Sé que hace mucho tiempo que entre tu jubilación y la pandemia no impartes conferencias, pero estoy segura de que lo vas a hacer muy bien y con mucha naturalidad, porque es algo que llevas muy dentro. Muchas gracias por vuestra atención. Les dejo con Antonio Zoido y con Laureano Fernández Tábora. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, Carmen.
Bueno, pues yo no quiero añadir mucho más. Creo que ya lo ha expresado muy bien. Y si acaso, como ya he dicho, decir, pero ¿por qué tiene que entrar independientemente de que sea médico o la profesión que tenga? Si yo creo que está clarísimo, es un especialista en genealogía, que comprende el mundo. Pues yo siempre pensé desde el principio que este ciclo tenía que ser un ciclo distinto. Un ciclo en el que nos saliéramos de determinados parámetros que han reinado en la historia de España y que a mí siempre me han dado un poco de rabia. Y es eso que podríamos llamar el provincianismo. Que parece como que todos nuestros ancestros pues son algo exclusivo de esta pequeña península que está aquí al final de Europa, en el extremo del Mediterráneo, cuando en realidad aquí hubo siempre cruces de civilizaciones y siempre esta tierra hirvió siempre con noticias y con personas que nos llegaban de otros lados. Creo que es muy importante que incardinemos a la historia de España, a la historia de Europa y a la historia de Oriente y al de Occidente y a la historia de Oriente. La próxima conferencia nos iremos para el otro lado, ya lo diremos al final. Entonces me parecía muy importante que se supiera, se conociera cuál era la familia de Alfonso X el Sabio, cuáles eran sus parentescos con las familias que estaban entonces reinando en Europa y cómo España, al contrario de lo que se nos haya contado, sobre todo porque, como sabemos, desgraciadamente, en el siglo XIX, España se separó de Europa, se desenganchó del tren de Europa, algo que todavía padecemos, y viéramos la figura de Alfonso X el Sabio en su contexto. Y para eso me parecía que debía de hacerlo y podía hacerlo de una manera magnífica, un apasionado de la historia y de esa parte de la historia que es Laureano. Vámonos. Muchas gracias. Buenas tardes. Permítanme que comenzar con una breve alusión personal. Si hace unos 12 años no hubiera leído estas novelas históricas sobre la vida y la obra del emperador Federico II de Suabia, hoy no estaría en esta tribuna. Tanto me impactó este personaje que empleé parte de mis vacaciones en recorrer Apulia y Sicilia buscando la huella del que fue llamado en su tiempo Stupor Mundi. Pude visitar algunos de las decenas de castillos suevos y normandos en los que vivió Federico II, desde Casteldemonte a Palermo, pasando por Bari, Brindisi, Lago Pesole, Gioia Alcoli, Trani, Barletta, Melfi, Lucera, Catania, Siracusa, Cefalú, Monreale. En cualquiera de ellos se muestra con orgullo la vida y la obra de Federico II en diferentes formatos divulgativos. Por Federico me interesé en la biografía del infante don Fadrique, el hermano de Alfonso X, ya que supe que había vivido 5 años en la corte del emperador y descubrí un personaje interesantísimo. Como asistente habitual aquí en la cátedra de Al-Ándalus, comenté mis hallazgos con el profesor Emilio González Ferrín, el cual se interesó mucho y me pidió que lo escribiera para incorporarlo al libro de la cátedra que él coordinaba sobre Alfonso X y su tiempo. Al conocer desde dentro el espíritu abierto, pluricultural y la ausencia de perjuicio de la cátedra, acepté el encargo. De aquí procede mi ensayo Los hijos olvidados de Fernando III el Santo, representado en esta escultura del claustro de la Catedral de Burgos, restaurada recientemente con motivo del 8º centenario. Por los mismos motivos que acepté la propuesta del González Ferrín, he aceptado la propuesta del profesor Zoido de participar en este ciclo de conferencias homenaje a Alfonso X y que comparten las fundaciones Machado y Tres Culturas del Mediterráneo. Muchísimas gracias, Antonio,
Muchísimas gracias a todos y a cada una de las personas que trabajan en este proyecto y especialmente al coordinador Antonio Xavi. A Carmen solamente te voy a decir una cosa. Gracias. Entrando en materia. La aplicación progresiva de la norma canónica del papado, que consideraba incestuosos los matrimonios entre parientes, fomentó que en los reinos de Castilla y León buscaran candidatos para las bodas de sus infantes en lugares cada vez más lejanos. Así sucedió con Alfonso VI, el del juramento del Cid Campeador. De sus 5 esposas, 4 fueron de linaje de origen franco. Con el matrimonio de su hija Urraca I de León con el conde Raimundo de Borgoña, se instaura en Castilla la dinastía Borgoña. El hijo de ambos, Alfonso VII el emperador, fue tatarabuelo de Alfonso X y, según el historiador Manuel González Jiménez, máximo experto en Alfonso X, su modelo de emperador Hispanicus era el que realmente ambicionaban tanto él como su padre Fernando III el Santo. Alfonso VII es el simpático rey de Pedro Muñoz Seca en su obra La venganza de Don Mendo, que tanto se representa en nuestros teatros. La dinastía de Borgoña reinó en Castilla hasta 1369, cuando Enrique de Trastámara mató a su hermano, el rey Pedro I, en los campos de Montiel. El matrimonio más brillante en la europeización de la corona de Castilla fue, sin duda, el de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, con Leonor de Plantagenet. Leonor era hija de los reyes de Inglaterra, Enrique II, y de la famosa Leonor de Aquitania. Por tanto, Leonor era hermana del rey cruzado Ricardo Corazón de León, del rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, de Juana, la reina de Sicilia, y de Matilde, la duquesa de Sajonia y Baviera, personajes, todos ellos, de la máxima relevancia en la Europa de su tiempo. Y más aún, 4 de las hijas de este matrimonio fueron reinas consortes: Berenguela, reina de León; Urraca, reina de Portugal; Blanca, reina de Francia; y Leonor, reina de Aragón. ¿Conocen Bolaño de Calatrava? Se trata de un pueblo manchego cercano a Almagro, en la provincia de Ciudad Real, que tiene un castillo de origen almohade que hoy conocemos como el castillo de Doña Berenguela. Este fue un regalo de Alfonso VIII a su hija mayor tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Posteriormente, Doña Berenguela cedió el castillo a la Orden Militar de Calatrava para el control del territorio. Hace unos años, el castillo fue parcialmente restaurado y su torre del homenaje tiene una exposición que nos acerca a la biografía de esta reina de Castilla, abuela de Alfonso X, que para muchos historiadores es de las figuras políticas más importantes de la primera mitad del siglo XIII y escasamente conocida por los no historiadores. El castillo de Bolaño de Calatrava es de los pocos sitios de España donde se la recuerda. Nosotros también la vamos a recordar. Como primogénita de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, doña Berenguela estuvo comprometida en matrimonio con Conrado Stauffen, uno de los hijos del emperador Federico I Barbarroja, abuelo de Federico II y de Beatriz de Suabia, el que murió ahogado en la Tercera Cruzada. Cuando nacieron hermanos varones de doña Berenguela, se diluyó este compromiso, pero fue uno de los primeros intentos de la corona de Castilla de enlazar con el Sacro Imperio. Con dispensa papal, a doña Berenguela la casaron con su tío, el rey Alfonso IX de León, primo hermano de su padre. El matrimonio fue muy bien consumado, pues en poco más de 6 años tuvieron 5 hijos.
Leonor, que murió en la infancia, Constanza, que profesó en la huelga, nuestro Fernando III el Santo, Alfonso, padre de la 3 veces reina, la Gran María de Molina, la esposa de Sancho IV, y finalmente Berenguela, que casó con Juan de Brienne, rey regente de Jerusalén. Pero el Papa Inocencio III, el más acérrimo defensor de la supremacía del poder de la Iglesia sobre el poder terrenal, la plenitudo potestatis, anuló el matrimonio y les obligó a separarse bajo pena de excomunión. Sin embargo, consintió en que la descendencia fuese considerada legítima. Doña Berenguela entonces volvió a Burgos con sus hijos y en esos días coincidió con el nacimiento del 10º y último hijo de sus padres, el infante don Enrique. Para que Berenguela fuese proclamada reina de Castilla, tuvieron que suceder un cúmulo de casualidades. A su vuelta a Burgos en 1204, doña Berenguela, como primogénita, ocupaba el tercer lugar en el orden sucesorio de la corona de Castilla, tras sus dos hermanos varones, Fernando y Enrique. Fernando falleció de muerte natural en 1211 con 21 años. Ese mismo año murió también el infante de León, Fernando de nombre también, heredero del ex marido de Berenguela, Alfonso IX de León, de un matrimonio que había tenido anterior. 3 años más tarde, casi simultáneamente fallecieron sus padres, con escasos días de diferencia, Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. El infante don Enrique, de 11 años de edad, fue proclamado rey de Castilla, y su hermana, doña Berenguela, su tutora y regente hasta que alcanzara la mayoría de edad. La tutoría del rey y la regencia crearon graves problemas con algunos nobles, capitaneados por los hijos de Nuño Pérez de Lara, que había sido layo de Alfonso VIII. Doña Berenguela tuvo que ceder la tutoría de su hermano Enrique a Álvaro Núñez de Lara, pero no pudo evitar que se iniciara una guerra civil en Castilla entre la Casa de Lara y la Casa de Haro, que era fiel a doña Berenguela. Por una última casualidad, la muerte accidental de su hermano Enrique, al caerle una teja en la cabeza mientras jugaba, propició que doña Berenguela llegara al trono de Castilla. Doña Berenguela demostró una gran capacidad y prudencia política en las negociaciones con los concejos y la nobleza para que la reconocieran a ella reina de Castilla y aceptaran la inmediata cesión del reino a su hijo Fernando. La proclamación de Berenguela y Fernando como reina y rey de Castilla tuvo lugar en Valladolid en julio de 1217. El fructífero tándem Berenguela-Fernando duró más de 30 años. La gran visión política de doña Berenguela se manifestó pronto con el Pacto de Toledo, reconciliando a su hijo Fernando con su padre, Alfonso IX de León, y también con la Casa de Lara. En este pacto se puso punto y final a las recurrentes disputas territoriales entre los reinos de Castilla y de León. Doña Berenguela decidió la política matrimonial de Castilla casando a su hijo Fernando con Beatriz de Suabia, prima hermana de Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Casó a su segundo hijo, Alfonso, con Mafalda González de Lara y así cerró las heridas con esta casa nobiliaria. Concertó el enlace de su hija Berenguela con Juan de Brienne, rey de Jerusalén, adelantándose a Teresa de Portugal, que también pretendía casarlo con una de sus hijas, lo cual podría complicarle la herencia del reino de León a su hijo Fernando. De nuevo, en 1237 participó junto a su hermana Blanca, la reina de Francia, en la elección de Juana d'Amartán como segunda esposa del viudo rey Fernando III. Doña Berenguela también se ocupó de su nieto Alfonso, asignándole como ayos a personas de su máxima confianza, como lo eran su mayordomo García Fernández y su esposa doña Mayor Arias, decisión que fue fundamental
en la exquisita educación del futuro rey. Finalmente, la operación política maestra de doña Berenguela fue el acuerdo con Teresa de Portugal para la renuncia de sus hijas a los derechos a la corona de León, a cambio de dinero y de pensiones vitalicias. Este pacto fue fundamental para la unión definitiva de los reinos de Castilla y León en la persona de Fernando III el Santo. Doña Berenguela falleció en 1246 a los 66 años. Está enterrada junto a sus padres en el monasterio de las Huelgas, en un sarcófago humilde, liso, sin decoración alguna, por su propia voluntad. Alfonso X tenía una alta consideración de su abuela y escribió: ordenó todas las cosas y fechos del reino y fue muy sabia y muy entendida dueña. ¿De dónde descienden la madre y madrastra de Alfonso X, esposas de su padre Fernando III el Santo? Beatriz de Suabia era hija de Felipe, duque de Suabia y rey de Romano, y de Irene Ángelo, hija de Isaac II Ángelo, emperador del Imperio Romano de Oriente. Tenía 5 años de edad cuando asesinaron a su padre y fue educada en la corte de su primo Federico II. Juana d'Ammartín era hija de Simón d'Ammartin, conde de Aumale, y de su esposa María de Poitiers, condesa de Poitiers. Era nieta del rey Luis VII de Francia y de Constanza de Castilla. La red de parentesco de Alfonso X, merced a la política matrimonial de sus antecesores y que estamos analizando, hacen de nuestro rey el más noble monarca de la cristiandad de su tiempo. Resumiendo, por Castilla se emparentaba con los reyes de Francia, de Portugal, de Aragón, de Navarra y de Inglaterra. Y por Suabia, con los emperadores de Alemania y Bizancio, y con los reyes de Bohemia, de Polonia, de Dinamarca y de Serbia, con el zar de Bulgaria y con el gran príncipe de Kiev. Fernando III el Santo tuvo 15 hijos, todos legítimos, 10 con Beatriz de Suabia y 5 con Juana d'Ammartin. El mayor, el heredero Alfonso X, Fadrique de Castilla, inmortalizado aquí en Sevilla por su torre del convento de Santa Clara, y que fue ejecutado en 1277 por orden de su hermano Alfonso X. Fernando de Castilla falleció durante la conquista de Sevilla. Leonor falleció en su juventud. Berenguela profesó en las Huelgas de Burgos. Enrique, llamado el senador, fue mercenario del sultán de Túnez, nombrado senador de Roma por el Papa Clemente IV, autor, según algunos historiadores, de los 3 primeros libros de la Amadís del Gaula, que después veremos. Felipe de Castilla, abad de Covarrubias y arzobispo electo de Sevilla, que renunció a su vida eclesiástica para casar con Cristina de Noruega. Sancho fue arzobispo de Toledo. Manuel fue el alférez de su hermano Alfonso X y padre del famoso infante don Juan Manuel. María falleció con su madre al nacer. Los hermanastros de Alfonso X, hijos de Juana d'Ammartin, fueron 5. Fernando, que fue conde de Aumale, barón de Montgomery y que falleció en Francia, en los territorios de su madre. Leonor fue reina consorte de Inglaterra por su matrimonio con Eduardo I y fue la madre de Eduardo II de Inglaterra. Luis fue señor de Marchena y de Zuero, y Jimeno y Juan fallecieron en la niñez. Alfonso X tuvo 11 hijos legítimos con doña Violante de Aragón, hija del rey de Aragón, Jaime I el Conquistador. Berenguela, Beatriz, Fernando de la Cerda, Leonor, Sancho IV,
Constanza, Pedro, Juan el de Tarifa, Isabel, Violante y Jaime. Destacan el heredero Fernando de la Cerda, que se casó con Blanca de Anjou, hija del rey San Luis de Francia, y su muerte natural en 1275 originó graves problemas sucesorios con Sancho IV. Juan, el de Tarifa, fue el que degolló al hijo de Guzmán el Bueno. De sus 5 hijos naturales, al menos 5 están bien documentados. Destaca sobre todo la hija que tuvo con Mayor Guillén de Guzmán, Beatriz, que a pesar de ser hija natural, se casó con el rey de Portugal, Alfonso III, y fue la madre del rey trovador Don Dinis. Pasamos ahora a comentar el otro tercio, los fechos del imperio. Las crónicas y textos de la época de Alfonso X denominan fechos del imperio a todas las acciones políticas, militares y económicas relacionadas con las aspiraciones de Alfonso X de ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aspiraciones que le correspondían por el linaje Hohenstaufen de su madre, Beatriz de Suabia. Estas aspiraciones le ocuparon 20 años de su reinado. El fecho comienza en 1256 con el ofrecimiento por parte de la República de Pisa de nombrarle rey de romanos, condición previa a la coronación de emperador del Sacro Imperio por el Papa. Repasaremos a continuación algunos de los hechos y personajes del fecho del imperio hasta llegar al 1275, el año desgraciado de Alfonso X, en el que se consuma su fracaso de ser nombrado emperador. En el contexto de las gestiones diplomáticas del fecho del imperio de Alfonso X y su política de ganarse a los electores imperiales, hay que encuadrar una curiosa alianza matrimonial. Traer de la corte castellana a la princesa Cristina de Noruega, hija del rey Haakon IV, con la condición de que se casara con el infante de Castilla que ella misma escogiera. Cristina era una mujer culta que hablaba bien el latín y cuya belleza cautivó a toda la corte. En la oferta entraban los infantes Fadrique y Felipe, pues el infante Enrique había huido de Castilla por graves discrepancias con su hermano Alfonso X. Cristina descartó a don Fadrique porque tenía una cicatriz en el labio que le afiaba el rostro, probablemente una picadura de uno de sus halcones. Escogió Cristina al infante don Felipe, que aunque estaba predestinado a la vida eclesiástica y era arzobispo electo de Sevilla, era bien patente su falta de vocación. Además, Cristina supo que era el candidato que más agradaba al rey. Se casaron, vivieron en Sevilla en la collación de San Lorenzo y Cristina murió sin descendencia 4 años más tarde. Felipe la enterró en Covarrubia, de cuya colegiata había sido abad. Allí, frente a la colegiata, podemos hoy contemplar una estatua moderna de la princesa, regalo de la ciudad noruega de Bergen, que casi siempre porta flores frescas en su mano. Es el homenaje de los muchos noruegos que conocen su triste historia y la visitan en auténtica peregrinación. En estas novelas históricas de Jesús Maeso y Espido Freire pueden conocer muchos más detalles de la vida de esta princesa. Don Felipe está enterrado en la iglesia templaria de Villalcázar de Sirga, junto a su tercera esposa, en unos magníficos sepulcros que son piezas excepcionales del arte gótico funerario en piedra policromada. Cuando Alfonso X es coronado rey en 1252, en Europa se mantenía una batalla por la hegemonía
entre los dos grandes poderes universales, el del Papa o el del emperador. Cada uno de estos poderes tenía sus apoyos políticos, sociales y económicos. Aunque dentro de una misma ciudad podían coexistir familias güelfas, pro papado, y gibelinas, pro emperador, mayoritariamente Bolonia, Florencia, Orvieto, San Gimignano, Volterra, Perugia, Milán, Mantua, Cremona, Génova, se aliaban con los güelfos de la Casa de Baviera, del castillo de Guelfen, origen de la palabra güelfo. Por otra parte, Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, Módena, Pistoia, Forlì se aliaban con los gibelinos de la Casa Hohenstaufen del castillo de Waiblingen, origen de la palabra gibelino. Como curiosidad, las almenas de los castillos güelfos son rectas y las almenas de los castillos gibelinos tienen forma de cola de golondrina. El emperador Federico II Hohenstaufen, el gran enemigo del papado, 3 veces excomulgado, había muerto 2 años antes, en 1250, pero sus herederos mantenían con fuerza el gibelismo. En Alemania, su hijo Conrado IV, y en Italia, su hijo natural Manfredo. Con gibelinos al norte y al sur de los estados pontificios, el Papa Inocencio IV se sentía amenazado y pensó dividir al gibelismo proponiendo la corona imperial a un Staufen más moderado. Fue el Papa el que movió los hilos con la República de Pisa para que Alfonso iniciara la carrera por el trono electivo del imperio. Pero el proyecto de la Embajada de Pisa se truncó cuando el rey de Inglaterra, Enrique II, propuso también a su hermano Ricardo de Cornualles candidato a rey de romanos. A pesar de las numerosas embajadas a las cortes alemanas y el dinero invertido en el proyecto por Alfonso X, los príncipes electores alemanes se dividieron entre los dos candidatos. Los arzobispos de Colonia y de Maguncia y el conde palatino del Rin votaron a favor de Ricardo de Cornualles y el arzobispo de Trèveris, el margrave de Brandeburgo y el duque de Sajonia lo hicieron a favor de Alfonso X. El rey de Bohemia votó a los dos candidatos por su interés en mantener vacante el título, pero tras presiones políticas y económicas se decantó por Ricardo, que fue coronado rey de romanos en Aquisgrán, no emperador, sino rey de romanos en Aquisgrán por el arzobispo de Colonia en 1257. Alfonso no acudió al imperio, pero también se tituló rey de romanos. Tras la muerte de Federico II, el reino de Sicilia, teóricamente vasallo del papado, quedó en manos de Manfredo, su hijo natural legitimado en el lecho de muerte. Manfredo era el hijo predilecto de Federico II. A él le había dedicado su obra De Arte Venandi cum Abibus, el libro de cetrería más importante durante muchos siglos. Manfredo respetó el testamento de su padre, fue el regente del reino mientras su hermano Conrado IV estaba en Alemania y también en la minoría de edad de su sobrino Conradino. La corte de Manfredo vivió unos 15 años de esplendor que recordaba en todos los aspectos a los mejores de su padre. Casó a su hija Constanza con el príncipe don Pedro, hijo y heredero de Jaime I de Aragón. La fortaleza del rey Manfredo estaba unida a su tropa sarracena que tenía en Lucera, que le seguía siendo tan fiel como lo había sido con su padre Federico II. El cónclave que eligió papa en 1261 al francés Urbano IV estaba compuesto solo por 8 cardenales. La influencia francesa se hizo notar muy pronto con el nombramiento de 14 nuevos cardenales, la mayoría franceses y parientes de los cardenales que los habían elegido. De hecho, el siguiente papa, Clemente IV, era uno de ellos
y antes de entrar en el colegio cardenalicio había sido consejero del rey San Luis IX como jurista. Ambos papas centraron su política en romper el cerco territorial de los estados pontificios por los gibelinos Hohenstaufen. Para ello ofrecieron su reino vasallo de Sicilia, que consideraban ocupado por el usurpador Manfredo, a distintos príncipes europeos, los hijos del rey de Francia, entre otros. Aceptó la oferta Carlos d'Anjou, hermano del rey de Francia, San Luis, hijo de Blanca de Castilla. Carlos buscó financiación por todas partes para formar un ejército mercenario que pudiera derrotar a Manfredo. Entre otros, consiguió 60.000 doblas de oro de su sobrino, el infante don Enrique de Castilla, hermano prófugo de Alfonso X. A cambio, Carlos debería influir en el Papa Clemente IV para que lo nombrara rey de Cerdeña, que era para entonces un feudo papal. La vida de don Enrique de Castilla es una auténtica novela de caballería. Tanto es así que autores como Margarita Torres y Santiago Sevilla defienden con sólidos argumentos que los 3 primeros libros de la Madrid de Gaula fueron escritos por don Enrique describiendo sus propias aventuras por Inglaterra, Italia y Bizancio. 2 siglos más tarde, estos 3 libros serían plagiados por Garci Rodríguez de Montalvo, que tan solo habría escrito el 4º libro de la novela de caballería que don Quijote no quemó en la hoguera. Don Enrique, junto a su hermano don Fadrique, se habían enriquecido como mercenario del califa Al-Muntansir de Túnez, que era vasallo del reino de Sicilia. Su ambición por tener un reino propio le llevó a financiar a los güelfos y combatir junto a su tío Carlos d'Anjou para destronar al rey Manfredo. La astucia y la falta de escrúpulos de Carlos de Anjou consiguió acabar primero con Manfredo, que murió en combate en la batalla de Benevento, y 2 años más tarde con el nieto de Federico II, Conradino, en la batalla de Tagliacozzo. Curiosamente, en Benevento, don Enrique y don Fadrique lucharon en bandos opuestos. Después del éxito güelfo de Benevento, don Enrique se estableció en Roma, donde el Papa Clemente IV le nombró senador y gobernador de la ciudad, título con el que ha pasado la historia. Pero ni Carlos de Anjou le devolvió el dinero prestado, ni el Papa le nombró rey de Cerdeña, como lo tenían pactado. Don Enrique, encolerizado, se pasó al bando ghibelino y combatió en Tagliacozzo junto a Conradino y don Fadrique. Tras la batalla fue apresado y pasó 23 años encerrado en Casteldelmonte, por orden de Carlos de Anjou. Don Enrique consiguió escapar y con muchos otros ghibelinos se refugiaron en Túnez. Carlos de Anjou, haciendo gala de sus pocos escrúpulos, convenció a su hermano San Luis del interés geoestratégico que tenía Túnez para atacar Egipto. Y aprovechando que Al-Muntansir era un sultán tolerante que permitía la libertad de culto religioso, le dijo, además, que según le habían informado, el califa estaba a punto de convertirse al cristianismo, aunque con la oposición de algunos de sus imanes. La posibilidad de incorporar a la fe un país musulmán enardeció a San Luis, que inició la cruzada en julio de 1270. El califa Al-Muntansir se replegó a su alcazaba sin plantar batalla y sin dar muestras de conversión. Le acompañaban el infante don Fadrique con su tropa mercenaria y los ghibelinos huidos de Sicilia. El calor del verano tunecino fue el mejor aliado de Al-Muntansir, ya que se propagó el tifus exantemático y la disentería entre las tropas francesas.
El mismo día que desembarcó Carlos d'Anjou en Túnez, falleció su hermano, el rey Luis IX, San Luis, rey de Francia. Las tropas de Carlos vencieron a los tunecinos en 2 pequeñas contiendas, tras las cuales Al-Muntasir capituló. Una de sus consecuencias fue la expulsión de todos los gibelinos refugiados en Túnez. Don Fadrique volvió a Castilla reconciliándose con su hermano, el rey Alfonso X. Muchos gibelinos se refugiaron en Barcelona, en torno a Constanza, esposa del rey de Aragón, Pedro III, e hija del rey Manfredo. 12 años más tarde, expulsarían a los angevinos franceses de Sicilia en las famosas vísperas sicilianas, que terminaron con la coronación de Pedro III, cuñado de Alfonso X, como rey de Sicilia. Terminamos con el fatídico año de 1275. Ante los éxitos güelfos en Italia de la mano de Carlos de Anjou, Alfonso X no quería renunciar a sus derechos sobre el imperio y pidió entrevistarse con el Papa. Ya había muerto Ricardo de Cornualles. A pesar del dinero invertido, Alfonso X ya no contaba con el apoyo de los príncipes electores y, sobre todo, tenía en contra al papado francés, que había nombrado emperador al modesto conde alemán Roberto I de Habsburgo. La precaria salud del rey Alfonso hizo que la entrevista se demorara varios meses. Sus dolencias crónicas, que frecuentemente se agudizaban, le obligaban a guardar cama. Finalmente, la entrevista tuvo lugar en Beaucaire, más cerca de la frontera aragonesa que la inicialmente prevista de Lyon. Gregorio X tuvo que acudir a la tienda del rey, encontrándolo postrado y casi moribundo. En estas circunstancias, el Papa, con escasas y poco importantes concesiones, obtuvo de Alfonso X la renuncia definitiva al imperio. De vuelta a Beaucaire, Alfonso se detuvo en Montpellier para ser tratado en la famosa Escuela de Medicina, y tuvieron éxito, pues recuperó la salud, sobreviviendo 9 años. Ese mismo año de 1275 tuvo que vivir la muerte inesperada de su hijo, el heredero Fernando de la Cerda, y la de su hija Leonor, cuando estaban de vuelta de Francia. Para colmo, le llegaron noticias de la invasión de los benemerines. A Alfonso X le quedan por delante los años más agrios de su reinado, marcado por el conflicto sucesorio entre su hijo Sancho y su nieto Alfonso de la Cerda, por las nuevas revueltas nobiliarias y por el progresivo deterioro de su salud, temas que ya escapan de los límites de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien. No sé si sí, ahora está conectado. Pues iniciamos el coloquio con lo que ustedes quieran, que como es natural en un tema tan prolijo, pues puede haber preguntas de todo tipo. Magnífico. Para mí, esta tarde he vuelto a aprender, si tenía una idea de alguna manera, bueno, así en general, de lo inmersos que estábamos en la historia de Europa. Hemos visto en esta conferencia la historia de Europa pues en un determinado periodo, que es esa mediación del siglo XIII, ¿no? Y de cómo se conectan todas las grandes casas en Europa y cómo Europa de alguna manera estaba ahí formándose. Muchas veces no vemos por qué se han formado. No sabemos cómo llegan los aragoneses a Nápoles y a Sicilia. No vemos qué relación hay entre eso y, por ejemplo, lo que ocurre en El Gato Pardo, en la novela El Gato Pardo, o la película El Gato Pardo. Bueno, pues todos los orígenes de todo eso es lo que hemos escuchado esta tarde. Así que, bueno, vamos a ver qué
qué cosa, si hay alguna cuestión que queráis, ¿no? que aquí se aclare. Antonio, algo, está claro por qué entre los reyes se llaman todos entre sí primos. Exactamente. Es que lo son. Bueno, ¿qué? Hombre, yo más que una pregunta por empezar. ¿Hay alguna? No, empieza. No, empieza. Perdona. Bueno, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces desde que nuestra princesa de Asturias se llama Leonor. De todas las Leonor de la historia, ¿tú cuál crees? Porque hay varias. Tú tendrás noticia de... Bueno, que te lo sabrás. Pues está claro que viene de Leonor de Aquitania a Leonor de Plantagenet. Yo creo que es un nombre muy recurrente en toda la historia de las reinas españolas. Se repetían una y otra vez, tanto en Castilla como en León, Leonor. Pero para ti, ¿cuál es la más? Porque yo había oído que había una que había sido muy desgraciada. ¿Quién era muy desgraciada? ¿Leonor de Aquitania? ¿Alguna Leonor de la historia? ¿No? Es que no sé a cuál te refieres. Si es Leonor de Aquitania, no fue una reina desgraciada. desgraciada. Fue como la más, no sé cómo explicarte, ¿por qué han tenido ese detalle de nuestro actual rey de ponerle a Probablemente su heredera? por la famosísima Leonor de Aquitania. Vale, pues eso. Porque fue una reina, fuera de su tiempo. Era feminista, estuvo en la cruzada, fue reina de Inglaterra y de Francia, de los dos. La mayoría de sus hijos todos fueron reyes. Aparte de Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, Matilde, Juana. Pues de las mujeres, además era la reina de los trovadores. Su corte era de las más cultas de Europa. Yo pienso que si alguna persona que además heredaron su nombre muchas reinas españolas, yo pienso que la Leonor por autonomía es Leonor de Aquitania. No sé si Antonio... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Además, yo creo que se la han puesto por ella, ¿eh? O sea, es la gran reina del siglo XIII, igual que la gran reina del siglo XIX es la reina Victoria. O sea, y después, no casualmente, hay unas pocas de Victoria o Victoria Eugenia o tal en todas en muchas de las casas europeas, ¿no? ¿Te paso? ¿Sí? Ya quería hacer una pregunta. No me queda. ¿Qué más? Tengo entendido que Juana de Poitiers, la segunda mujer de Fernando III. Poitiers, la segunda mujer de... Juana de Martín, de Poitiers. Cuando murió Fernando III, se volvió a Francia, pero por su propia voluntad o porque Alfonso X la echó. Pues sí, no se llevaban bien Alfonso X y su madrastra. De hecho, parece, y una de las cantigas lo recoge, que el infante don Enrique y su madrastra pues tenían relaciones. Entonces eso enfadó mucho a Alfonso X. Y es verdad que, según he leído, Enrique, cuando combatía en las justas y en los torneos, llevaba siempre los colores de la reina Juana. Por problemas territoriales y por ese enfado que podían tener los hermanos, don Enrique salió huyendo de Francia, de Castilla, y estuvo un tiempo precisamente primero con Juana de Poitiers en Francia, y posteriormente se fue con Leonor, la hija de Juana de Martín, que era la reina, bueno, todavía no era la reina, era la mujer del príncipe Eduardo I de Inglaterra. Estuvo en Inglaterra durante un par de años en la famosa guerra del Simón de Montfort. Yo pienso que sí, que efectivamente huyeron juntos. Entonces, yo había oído que la viuda de su padre tenía amores, pero con Fadrique, que se reunían en la torre de don Fadrique. Eso he oído yo, la historia. Disculpa, es que no me he enterado con la mascarilla, no me entero lo que... Si puedes quitarte la mascarilla mientras hablas, después te la vuelves a poner. Sí, disculpa.
que yo tenía entendido que los amores de Juana fueron con el infante don Fadrique y que se reunían en la torre de don Fadrique. Sí, eso lo he oído yo. Eso ¿Serán historias o leyendas? Efectivamente, durante mucho tiempo se ha mantenido eso, pero realmente en lo que yo he podido aprender no era así. Y las cantigas lo recoge, era con don Enrique, no con don Fadrique. Don Fadrique construyó su torre por otros motivos, fundamentalmente para conseguir lo que consiguió, que hoy sepamos quién era don Fadrique, por su torre. Bueno, ante todo, enhorabuena, Laureano, por la magnífica descripción de las ramas genealógicas de Alfonso X. Y a mí me gustaría que profundizáramos un poquito más, nos salimos un poco de lo que son las genealogías, pero que habláramos acerca de uno de los monumentos más desconocidos de Sevilla, que es la Torre de don Fadrique. Me gustaría que nos pudieras ilustrar un poco acerca de la importancia de la torre, por qué se hace la Torre de don Fadrique y cuál es la importancia que hay que darle en el contexto histórico y político. Pues sí, eso, el que tenga realmente interés en mi ensayo sobre los hijos olvidados de Fernando III el Santo, pues profundizo en el tema. En resumen, te podría decir que el haber estado 5 años don Fadrique en la corte del emperador de Federico II, pues le enriqueció culturalmente. Entonces, cuando escapa de la corte y viene con su padre, que era justamente en la conquista del Guadalquivir, pues en 1248 se conquista Sevilla. Pues en 1252 ya estaba construida la Torre de don Fadrique. En solamente 2 años había construido la torre y había mandado traducir un libro de cuentos oriental que es el Sendebar. ¿Por qué? Pues al parecer, y ahora enlazo con la pregunta anterior, porque el Sendebar mencionaba una situación que era muy parecida a la que Federico estaba viviendo en la corte de Castilla con su hermano Enrique y la reina, la madrastra, ¿no? Su madrastra. La Torre de don Fadrique, según Pedro Mora Píriz, que es el que mejor la ha estudiado, tiene un par de libros sobre el tema, es una torre ascensional, no es una torre defensiva. Lo que hace es como un intento de llegar a los iniciados. O sea, es un descubrimiento que solamente está próximo a aquellos que están iniciados en algunos temas, ¿no? Concretamente, conforme vas ascendiendo la torre, las ventanas, los vanos que tienen son muy estrechos y hay muy poca luz. Y conforme vas subiendo, pues en la tercera planta ya hay unos vanos góticos enormes que dan una gran intensa luz. Y termina en una cúpula como esta, octogonal. En las nervaduras de la cúpula terminan en unas ménsulas que tienen unos personajes en cuclilla, otros sosteniendo la ménsula con la cabeza. Pero hay uno que está más alto que los demás. Hay 7 y uno más alto que los demás. Según Mora Píriz, representa al sabio, que es precisamente lo que el Sendebar explicaba en su ejemplo. Francamente, no creo que invito a que lean en el libro, porque lo explico allí mucho mejor. Ahora me ha cogido de improviso y no te puedo dar mucho más detalle. Gracias. El Atanor del Infante, ¿no? Se llama el Atanor, ¿no? del Infante, sí. Porque ya hace tiempo que lo escribió, pero todavía puede... Si no está, puede que esté descatalogado, pero seguro que en librerías de viejos y eso ahí todavía se puede encontrar. Yo tenía otra pregunta. Don Fadrique conoció a Federico II, pero ¿Alfonso X se llegó a conocer? No. ¿Nunca se cruzaron? No.
Don Federico II murió en 1250, antes de que fuese el rey Alfonso, y Alfonso no salió de España, nada más que para ir a Francia, a Beaucaire, en el año 1275. O sea que el único que lo conoció fue don Fadrique. Y don Fadrique fue a la corte porque lo envió Fernando III el Santo, y no, como se dice, para solicitarle sus terrenos del ducado de Suabia, sencillamente para hacer fortuna y prosperar y cultivarse en la corte del emperador. O sea que Alfonso X pretendió ser un emperador sin salir de España hasta su senectud. Claro, primero porque se lo propusieron y en segundo lugar por el linaje que tenía de Hohenstaufen por Beatriz de Suabia. ¿Hay algo más? Bueno, yo, a modo de conclusión, me gustaría decir, porque no es ninguna pregunta, yo esta tarde he aprendido muchísimo y sobre todo he visto en resumen, o sea, muchos de los datos que se tienen volanderos y por ahí en la cabeza, me los ha resumido, me los ha puesto muy bien, me los ha ordenado. Y además, por ejemplo, yo desconocía la existencia de esa princesa noruega, no sabía que hubiera existido, ni había visto jamás su sepulcro. Y entonces lo que me parece verdaderamente notorio, aunque aquí no le hagamos mucho caso, es que en toda esa época se consolide de alguna manera, o sea, que llegue de alguna manera hasta Noruega, pues ese estilo mudéjar en el que hemos visto que está fabricado el sepulcro de la reina noruega. Así como no podemos olvidar, y también es una obra de estos reyes, de que el monasterio de las Huelgas en Burgos, que entonces estaba como panteón real, es una de las mejores obras mudéjares que existen en España. Parece mentira que algo tan alejado de Andalucía, tan al norte, al lado prácticamente de la Catedral de Burgos, casi por el sitio donde salió de Burgos el Cid, allí un poquito más para abajo, pues sea un lugar de esplendor del arte mudéjar. Con todo esto iremos en todas estas conferencias pues aprendiendo, espero, cada vez más de Alfonso X el Sabio y también de su época, que me parece pues algo interesantísimo y algo que nos va a ir ayudando a quitarle, como dice Lidenham, las veladuras que se le han puesto durante mucho tiempo a la historia de la España medieval. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Sí. La próxima conferencia será el jueves 12 de mayo. En vez del primer jueves de mayo va a ser el segundo porque el primero es la Feria de Sevilla. Y estará pronunciada por un conferenciante que ha sido mencionado al principio de esta conferencia, Emilio González Ferrín. Emilio González Ferrín nos va a presentar el otro lado de la esfera. Y su conferencia él ha decidido titularla Alfonso X, el último califa andalusí. ¿El último? Califa andalusí. Califa. Muchas gracias. Bueno, nada.